podemos definir a Dios? ¿Cómo podemos confiar y descansar en Él si no lo conocemos, si no sabemos qué va a hacer? David invocaba el carácter de Dios cuando oraba con su Dios. Debemos acostumbrarnos a salir de esas muletillas que tenemos, no solamente en nuestra vida de oración, sino en el poco conocimiento. A veces nos atamos solamente por conveniencia a nosotros mismos y repetimos versículos sin meditar en ellos, sin reflexionar en ellos. Por eso el desafío que nos ha dado el Señor en este año es tan importante. Estudiar la palabra, reflexionar en ella, obedecer la palabra, prosperar en la palabra y progresar en la vida. Año de profundidad. Por eso estamos estudiando los Salmos, intentando profundizar en la revelación que encontramos en los Salmos. Hay textos maravillosos en el Salmo. Fíjense, por ejemplo, lo que dice el Señor aquí en el versículo 31. Vuelvo a repetir, no podemos ir por todos los versículos, son 50. Léanlo, medítenlo, pídanle al Espíritu Santo que les revele quién es Dios a través de ellos. Dice el versículo 31, porque ¿quién es Dios? Sino solo Yahvé, Jehová, el Señor, el Dios del pacto. ¿Quién es Dios? Él es Dios. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dice David. Y en el versículo 32 añade, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mis caminos. En el Salmo 18 vamos a encontrar a David hablando de cómo Dios lo libra y le ayuda a prevalecer contra sus enemigos. Cómo lo guarda y lo libra de las acechanzas de la muerte. Cómo lo asiste en medio de sus temores. Cómo lo libera de sus angustias. Cómo opera evitando que sus poderosos enemigos lo dañen. Cómo el Señor hace como una cubierta sobre él para librarlo de los quebrantos. Cómo Dios lo defiende por los agravios que David recibía. Encontramos mucho de esto, pero especialmente este versículo 32 tiene algo que me parece bien finito y apropiado. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Y quisiera que nos quedemos en esta parte de este texto. Hay muchísimos creyentes, buenos creyentes, fieles, pero que se desviven permanentemente por saber qué es lo que Dios espera de ellos, que ellos hagan. Y entonces, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Y decime cuál es tu voluntad. Y se desviven por eso y aún tienen tanto temor, porque son buenos cristianos, de hacer algo que Dios no les ha mandado a hacer. Y acá David nos describe algo que él sabía. Él sabía que él mismo no podía hacer perfecto su camino, pero que tenía un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios sabio, un Dios santo que no cambiaba para con él, que iba a hacer perfecto su camino si él se equivocaba por sus sendas, que Dios lo iba a corregir, que Dios le iba a indicar, que Dios lo iba a guiar, que Dios lo iba a pastorear. Otra parte del carácter de Dios para con nosotros revelado en su palabra. Dios como pastor, reconociendo que nosotros somos como las ovejas, distraídos, miedosos, temerosos, caprichosos. Pero Él nos guía como pastor, y David sabía que él mismo no podía hacer perfecto su camino y tenía una plena confianza en que Dios se iba a encargar de dirigir sus pasos para hacer su voluntad. A Dios no le interesa tanto lo que hacemos, a lo que Dios le interesa es lo que somos. Mientras nosotros llevemos una vida intentando ser lo que Dios nos pide en su palabra, podemos estar seguros, como David,
que Dios se encargará de corregirnos, de hacer perfecto nuestro camino. Recuerdo al apóstol Pablo, por ejemplo, para darles una idea de esto. Pablo había sido llamado a predicar el Evangelio. En una oportunidad estaba yendo hacia un sitio para predicar y dice Pablo, y el Espíritu Santo me impidió llegar hacia allí. Luego quiso ir hacia otro lugar a predicar y dice Pablo, mas el Espíritu Santo me lo impidió. Y después viene una revelación en donde un hombre de Macedonia se le aparece en el sueño y le dice, ven y ayúdanos. Y ahí comprende que era el lugar a donde Dios quería que él fuera. ¿Estaba cumpliendo su voluntad al querer ir a esos lugares a predicar? Sí, pero no era el lugar a donde Dios quería. Y ahí interviene Dios para corregir el trayecto de la vida del apóstol Pablo. Lo mismo que José. ¿De dónde Dios lo va corrigiendo a José en toda su experiencia de vida para llevarlo a ser el segundo del faraón para que él hiciera su voluntad en cubrir la necesidad de su familia después? Dios interviene. Dios intervino con Abraham, Dios intervino con José, Dios intervino con Pablo, Dios intervino con Moisés, Dios intervino con cada uno de los personajes bíblicos para hacer perfecto su camino. Mi hermana, mi hermano, no es tan importante saber qué es lo que Dios quiere que hagas, porque Dios se encargará de decírtelo. Lo importante es llegar a conocer a Dios y ser nosotros lo que Dios nos pide que seamos. Dios es el que me ciñe de poder. ¿Y cuándo me ciñe de poder el Señor? El que hace perfecto mi camino. No temamos porque siempre el Señor, y es parte de su nombre, estará vigilante, estará cuidándonos, estará protegiéndonos, estará corrigiéndonos, estará acompañándonos, estará confortándonos en todos sus propósitos y su voluntad. Procuremos ser antes que hacer, porque el hacer lo hace perfecto el Señor en nuestras vidas. Finalmente, termino diciendo lo que dice David sobre los últimos versículos de este Salmo. Versículo 46. Viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. La palabra enaltecido es la palabra rum en hebreo y significa elevar a alguien, levantar, ascender a alguien, exaltarlo, subirlo sobre su vida y mantenerlo sobre todas las cosas allí, magnificar a alguien. Y es lo que hacía David al conocer las distintas acciones del nombre de Dios. Él lo ponía en alto sobre su vida. ¿Se equivocaba David? Se equivocó muchas veces. La Biblia nos habla de sus errores, pero siempre tuvo un Dios presente y enaltecido en su vida, seguro de que ese Dios siempre iba a hacer perfecto su camino. Bueno, dice David al final del Salmo, versículo 50, grandes triunfos, hablando del Señor, ¿no? Para con él, grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Yo deseo con todo mi corazón que profundices en la palabra de Dios, conociendo en verdad al Señor, conociendo sus atributos, conociendo su persona, conociendo su carácter, conociendo su obrar, conociendo, como decía David, su misericordia, su pasión por Él. ¿Y sabes qué? Al conocerlo, te deseo lo que dice David al finalizar este salmo, que el Señor te dé grandes triunfos, que tu vida sea una vida victoriosa en todos los sentidos. Oramos.
Amado Dios, es maravilloso conocerte. El Dios que no tiene sombras de variación, el Dios que no cambia en lo que es. El Dios que es amor y eternamente amor. El Dios que es fiel y eternamente fiel. El Dios que es misericordioso y eternamente misericordioso. El Dios que es bueno. El Dios que es bondadoso. El Dios que es generoso. El Dios que es sabio. El Dios que es prudente. El Dios que es paciente. El Dios que es amigo. El Dios que es consolador. El Dios que es compañero. El Dios de poder, el Dios que gobierna, el Dios que tiene el control de la creación, de todo lo que existe, sea visible o invisible. Mi Dios, el Dios que me ayuda a asaltar los muros de mis problemas, de mis dificultades, de mis circunstancias difíciles. El Dios que me ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Ayúdanos a conocerte, revélate a nuestras vidas, porque la vida, y así lo dijo tu Hijo al orar, la vida eterna es conocerte a ti y conocer a tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, el Dios que salva a quien has enviado. Y es en su nombre que te pedimos que nuestro corazón se inquiete, que nuestro corazón hace pasión por buscarte, por conocerte. Señor, clamamos a ti para que el Espíritu Santo despierte esta hambre, esta sed de tu persona. Señor, ayúdanos a no ser solamente manipuladores de ti al invocar tu nombre. Si bien tú nos ayudas, si bien tú nos libras, si bien tú nos acompañas, si bien tú nos provees, si bien tú nos sanas y nos salvas, pero Señor, ayúdanos a anhelar conocerte cada día más y de esa manera intimar también cada día más contigo. Te adoramos como iglesia, te bendecimos y queremos decirte como David te dice al comenzar este salmo: te amo, Señor, te amo con todo mi corazón. Te amo porque has escuchado mi clamor y por eso puedo invocar tu nombre, porque tú eres digno de ser invocado. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, qué alegría haber compartido con ustedes una vez más esta palabra. Recuerden, invocar es conocer el nombre de Dios. Y quienes conocen el nombre de su Dios, reciben su bendición. Grandes triunfos para ustedes. Alégrense en su Dios. Alégrense en sus hogares, sus familias. Alégrense ser parte de la iglesia de Cristo. Y sobre todas las cosas, tomen gozo de servir al Señor, nuestro Dios amoroso, en su iglesia. La iglesia que Él compró con su propia vida para darnos salvación y hacernos sus hijos. Nos vemos.